Pablo Dávalos, analista económico, catedrático universitario, bienvenido a Contacto Directo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Algunas observaciones a la Proforma 2019 y lo primero es que muestra la misma estructura que la Proforma 2018. ¿Por qué usted sostiene eso? Bueno, en todo caso hay que decirle al país que hay una evidente preocupación con respecto a la Proforma. Es el instrumento fiscal más importante que tiene el país, habida cuenta que no tenemos moneda y por lo tanto política monetaria. Esta Proforma está fracturando a la sociedad ecuatoriana, está provocando una crisis de gobernabilidad porque no tiene sustentos macroeconómicos para proceder a recortar de forma tan importante, por ejemplo, el gasto en inversión social. Tampoco hay justificaciones técnicas que avalen la disminución de todo lo que significa la inversión pública. En ese sentido, se mantiene el mismo nivel de masa salarial que la anterior, se mantiene el mismo nivel de financiamiento de 8.000 millones de dólares con respecto a la anterior Proforma. Los supuestos no están calculados conforme a la realidad económica porque tenemos un incremento del precio del petróleo, tenemos un incremento de las exportaciones petroleras. A pesar de eso, se calcula un crecimiento solamente del 1.4% del Producto Interno Bruto. Entonces, provoca pensar que para el gobierno no es interesante proporcionar a la sociedad ecuatoriana un crecimiento sostenido. En ese sentido, los Ahora, pero cuando usted dice que hay recortes insuficientes en el gasto y además un excesivo optimismo sobre los ingresos, ¿qué recortes faltan entonces? No, lo que me preocupa a mí son precisamente los recortes en inversión social. Creo que ahí no debería recortarse. Creo que la Asamblea Nacional debería recuperar los recursos de la educación superior, por ejemplo. No veo ninguna razón macroeconómica que justifique por qué se disminuyeron 145 millones de dólares a la educación superior. Tampoco encuentro motivos macroeconómicos que justifiquen la reducción de 420 millones para el Ministerio de Educación. Tampoco encuentro motivos para la disminución de 200 millones de dólares para salud. Creo que esos rubros no están bien calculados. Pero entonces, el que no haya ingresos suficientes no es motivo suficiente para reducir esos gastos, sino ¿de dónde? Porque si no se lo reduce ahí, hay que reducir de otro lado. Ese es el problema. Ese es el problema, que los ingresos no están calculados de acuerdo a la situación económica del país. Los ingresos hacen referencia, por ejemplo, a los ingresos tributarios. Se mantiene la misma estructura tributaria del año 2017. Es decir, mientras que en el año 2018 vamos a tener un crecimiento de la economía, ¿no? Para el 2019 se mantiene básicamente la misma estructura del 2018. En otras palabras, no se pretende cobrar más impuestos a pesar de que la economía va a crecer mucho más. Entonces, por ahí sería lo que usted está considerando que podría generar, porque si no hay de dónde, pues eso es lo que están presupuestando. Más bien la crítica desde otros sectores sería que más bien hay que achicar un poco más y hay que reducir esos gastos. Pero usted dice, ok, no reduzcamos estos gastos porque no ve un motivo macroeconómico para hacerlo, pero entonces, ¿de dónde? Y de dónde lo que usted sostiene entonces es que habría todavía que pensar en algunas otras reformas tributarias para hablar de más impuestos. No, estamos pensando, por ejemplo, que un cálculo de lo que significa el precio del petróleo, que se calculó en 54 dólares, más un cálculo de lo que significan las necesidades de financiamiento, podrían compensar las necesidades que se tienen en este momento para financiar la educación superior, para financiar la inversión social. ¿Por qué? Porque el momento en que usted deja sin financiamiento estos sectores, se producen problemas sociales y esos problemas sociales se traducen en la economía. Y el momento que se traducen en la economía, genera un ambiente de incertidumbre, genera un ambiente de crisis de gobernabilidad. Entonces no se puede generar una crisis de gobernabilidad por dejar de presupuestar 145 millones de dólares, por ejemplo, al sistema universitario ecuatoriano, cuando existen los recursos que podrían compensar esos gastos para el sistema universitario. Y además porque son los rubros macroeconómicos, ¿no? más importantes en salud, en educación, que además nuestra Constitución establece cuánto se debe destinar. Ahora, usted fue veedor de la auditoría de la deuda pública en este gobierno hace poco. Son temas que están muy frescos porque lo han venido manejando. ¿Qué pasa con la necesidad de financiamiento? ¿Qué pasa con los pagos que se están haciendo para la deuda externa?
Con respecto a eso, la necesidad de financiamiento prevista para el siguiente año es exactamente igual a la necesidad de financiamiento del presente año, es decir, de alrededor de 8.000 millones de dólares, con una diferencia que este año y el año pasado teníamos la posibilidad de utilizar recursos propios de liquidez interna para compensar ese financiamiento. Hoy no tenemos eso porque la Ley de Fomento Productivo le prohíbe al Ministerio de Finanzas endeudarse con el Banco Central. Esto genera una presión para buscar financiamiento por fuera, es decir, financiamiento externo. El problema está en que el riesgo país de la economía ecuatoriana es muy alto, es el segundo después del de Venezuela. Estamos en alrededor de 770 puntos. Ese riesgo país da cuenta de la falta de confianza que existe a nivel internacional con respecto a la política económica impulsada por el gobierno de Lenín Moreno. Y también representa una visión a nivel internacional de que no se están haciendo bien las cosas. Es, si se quiere, un voto de censura al actual equipo económico que no ha logrado generar crecimiento económico, no ha logrado generar estabilidad económica, no ha logrado generar reactivación de la producción. Hay un endurecimiento del crédito para las economías emergentes también, me refiero a los mercados internacionales. Efectivamente, con ese riesgo país de 770 puntos es mucho más grave que eso, porque tendríamos que conseguir financiamiento sobre el 10%, que es una tasa de interés muy alta, pero además es el riesgo que nos miran como un país próximo a una implosión económica. Y en ese sentido, la proforma presupuestaria no está ayudando a generar un ambiente de certezas, no está generando un ambiente de reactivación económica. Por eso creo yo que el presidente Moreno tiene que revisar su equipo económico. El equipo económico no le está generando condiciones de gobernabilidad, condiciones de reactivación. ¿Qué debería estar proponiendo entonces ese equipo económico a su juicio como una salida a lo que usted hoy califica una preocupación en cuanto a la inversión pública? Es decir, el que no haya, no se esté presupuestando los montos importantes en inversión pública, o el que vaya a haber, como usted ha dicho, un efecto recesivo en la economía del país en un corto o mediano plazo. ¿Qué solución tendría? Necesitamos una visión de reactivación económica, necesitamos cambios en la Ley de Fomento Productivo que le permitan al Ministerio de Finanzas acceder a la liquidez interna para evitar la presión internacional, porque lo que está en juego es la liquidez, y cuando está en juego la liquidez está en juego la dolarización del sistema económico, y hay que proteger la dolarización. Ok, esa sería una forma, una alternativa con esos incentivos. ¿Qué más? Segundo, cambiar los supuestos de la proforma presupuestaria. ¿Cuáles son los supuestos? El precio del petróleo me parece un precio subestimado, por ejemplo. La necesidad del déficit global, que en este momento está en 4.000 millones de dólares, se mantiene exactamente igual que el periodo pasado, ¿no? El déficit primario se reduce efectivamente alrededor de unos 200 millones de dólares. Ahí tenemos un margen que podríamos trabajar. El gasto que tenemos que hacer en deuda externa es muy alto, realmente es muy alto, sobre todo en servicio de la deuda. Son alrededor de, con respecto al año anterior, cerca de un 20% más con respecto al año anterior. Y eso es fuerte para la economía ecuatoriana. Necesitamos sobre todo cambiar de visión, de una visión de austeridad a una visión de recuperación y de reactivación económica. El presidente Moreno creo que tiene que dar señales contundentes en lo que significa inversión social. No es justo que sean los más pobres, los más vulnerables, quienes acusen recibo de esta disminución drástica en programas sociales, por ejemplo. La disminución que se está haciendo a programas de erradicación de la violencia por la mujer es muy fuerte, si se quiere. El presidente debe revisar eso, la Asamblea debe revisar eso. El presidente, sí. Sobre todo, creo yo, el presidente debe dar un mensaje contundente a nivel internacional y a nivel nacional, cambiando el equipo económico. Creo que el equipo económico fracasó en presentar una proforma de reactivación económica, le está generando mucho problema político al presidente esta proforma, y en ese sentido debe regresar a ver el presidente y buscar un equipo económico que no esté tan comprometido. Son algunas de las observaciones hoy, ¿no?, con el analista económico Pablo Dávalos, acompañándonos aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. A usted, 7:29, vamos a una pausa y cuando regresemos estará Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa. Su réplica a Fernando Valde en el juicio por secuestro, donde el exmandatario es uno de los acusados como autor de delito de asociación ilícita y plagio. Ya volvemos, no se vayan.